Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Leon y estamos en My Game. Este es la primera parte de dos vídeos donde les explico más o menos a quienes comienzan a jugar Rockman Style qué es lo que tienen que hacer, qué son algunas cosas. Bueno, miren, todos los días una de las misiones es entregarles a tu lista de amigos un poco de energía, pero para no hacer individualmente está este botón que ya lo he dado, le das clic o tap y también te entregan a ti. Cuando te entregan, presionas acá un tap y recibes la energía que te dan los personajes. Y luego vienes a cada misión y bueno, ya no recoges esa misión, esa misión ya la hice ya. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Completa una batalla contra otra persona, otro jugador, y una vez que la completas le das aquí un tap y ¿no? Estas misiones diarias son buenas hacerlas porque nos dan puntos para subir de nivel de jugador, ¿no? En el laboratorio les aconsejo yo que nos traten de acelerar el proceso y que hagan las que demoran alrededor, por ejemplo estas de acá, las que demoran 720 minutos porque te dan 2300 de experiencia, no es como que ¿no? Y bueno, esto se va a desbloquear cuando llegue a nivel 150 y siempre te dan al día unos tanques de energía para que puedas cumplir las misiones, si no, no se puede. Con respecto a los personajes que le dije, yo tengo a Leviathan, ¿no? Que no lo utilizo mucho. Los que utilizo son los que tienen más estrellas. Yo no soy... Conocen a Dosman, ¿no? Y la fobia que le tiene a Zero. Pero yo no utilizo este Zero porque no sé si es Zero del 5 adelante que tiene una armadura o es la copia que hizo Sigma en el Rock Band 2, ¿no? X2, X2. Bien. Y como les comenté, el primer juego o el segundo creo fue el Rockman X4, y así que esta armadura me gusta, aunque más me gusta la 4 Armor, pero no la he tenido, no la puedo conseguir todavía, no he tenido suerte. La armadura de la segunda, haciendo su ataque, ¿no? explosivo. La armadura del Command Mission. Este me salió, es mi segunda cuenta. Tuve un problema con la primera cuenta y la perdí. Ya este personaje lo tengo subido y creo que he jugado muchas veces ya con él. Los que ven con una estrella son los que no mucho juego con ellos. Este es un buen tanque, ya que tiene esta habilidad de acá y te vuelves invulnerable durante un tiempo y tus ataques, tus armas quitan más daño. Lo que les mencionaba es que hace poco estuve tirando en los gachas para conseguir personajes, pero no me salieron. No utilicé de esos de 1000 porque miren mis gemas, ¿no? Y me salió que seguro que Adasman está feliz porque le encanta la serie Battle Network. Seguro que él también lo tiene. Bueno, a mí me salió base Exe y bien, pues, ¿no? Y a mí me salió
Baba es Baba, la versión de reconstruida por Doppler, el Dr. Doppler en Rockman X3. Aquí le puedes ver mejor, ¿no? Encima con un aura maléfico. Y ya, esta es la del 5. Lo único malo de esta armadura, tiene una ventaja que es muy buena porque puedes hacerla que vuelas por un momento y te ayuda a conseguir objetos escondidos que estén en una posición muy elevada. Y ya. Y también es bueno guardar todos los chips. Siempre guarden los chips que les regalan, así sea de un personaje que no tienen, mejor. Y les piden 40 para poder abrir el personaje. Entonces, por ejemplo, este personaje, lo que no me gusta de este cerro es que chilla mucho, pero por el resto me parece bueno. Quiero subirle de nivel, pero justamente ahora estoy escaso de el objeto que se utiliza para que suba las estrellas. Y me gustaría también tener la Ford Armor y la Gaia Armor. Dicen que sí es un recolor, y sí lo es. Y que bueno, no se esfuerza mucho en Capcom, pero a mí me parece que está bien. No es sex, ¿no? Mira, y le falta 4, ¿no? Para que pueda aumentarle una estrella más. ¿Qué haría eso? Habilitaría más habilidades acá, pasivas. Esta requiere, por ejemplo, 4 estrellas, ¿no? Y estos son los que no tengo. Una pregunta, ¿cómo alguien, no sé, en su sano juicio, o no sé, le llama a este personaje? Cuando yo lo vi en el X5, dije, Zero se volvió malo, ¿no? Bueno, se puede volver malo, bueno, es random. Si cuando lanzan la cápsula no logra salvarse, ¿no? Pero Dustman le llamó Zero con menstruación, la rubia menstruación, la rubia. Zero es un Ripley varón, no es como Elia, ¿no? O como Star, no, no, él tiene una otra fijación por, no es como Ciel, ¿no? Por ejemplo. Y no me gustan los personajes con temática. Por ejemplo, esta es la del Rockman ZX Advance, pero con la temática de Halloween. Pero ahora sí quisiera tenerla porque por el evento que hay. ¿Ves? Así saliéndome memorias, este Protoman, si me siguen saliendo 10 así de vez en cuando en los eventos, lo voy a conseguir. Protoman base, o este coronel que no lo logré sacar en su momento, que Dustman acertó muy bien por él, que haya acertado que iba a salir este personaje. Yo creo que este personaje está medio raro, o sea, roles como de soporte, pero no es una repro, es una humana. Y por eso es que no quisiera sacar los personajes de Rion, ni Chun-Li, ni de Akuma, ni el Dr. Light, que también sale, porque, o sea, sí, pero
ver a Ryo que pierde un brazo y que usa un Buster sería horrible. Al menos para mí. Claro, cada uno tiene su punto de opinión, su forma de pensar. No quiero ser, por ejemplo, no hay bastantes Dosman que no Rockman and Force, no Rockman and Force o Mega Man y Bass de Super Nintendo es difícil y es imposible, es injugable, o más fácil soy manco, ¿no? Claro, hay otras, para mí no es difícil. Es que coleccionar los discos es bueno, saber algo de los mal llamados Robot Masters y jugar con Mega Man como siempre, o si no con Forte, Bass, ¿no? Mira, tengo 13, pero no me sale, pero de verdad quisiera la 4 Armor. Después acá les voy a estar poniendo, no sé, Crimson Dex. Tenía un acuerdo con él en hacer un gameplay de Medabot, ¿se acuerdan del dibujo? Pero de la primera generación, por decirlo así, que salió para Game Boy. No la segunda, pero la segunda tiene un remake para Game Boy Advance y es la historia que vimos en el anime con los robos, no sé cómo se llama esta pandilla, pero bien. Es más, en la primera explican más a detalle la historia que hay detrás de Medabit, por qué es tan poderoso y por qué puede acceder a la Medaforce. Ya que este es para Dosman con cariño, ya que quiere, le dice no, no les gusta los Rockman 0 porque dice que no, mi primo, él no tiene personalidad propia, no puede pensar, mi primo dice y ya, o sea, me lo inculcó, es su sensei. No, para mí Mega Man es el azul, no, ya el azul, ¿quieres azul? Te dieron el azul. Ahora no te puedes quejar. El bombardero azul, ahí está, tu bombardero azul, Dosman. Y no me digas que es 0 porque no es 0, no es 0. 0 no se reiría así ni haría esas poses ridículas. También me gustaría, Crimson Dex dice que cuando salió Tondo raja de que ponen waifus. Yo creo que si ponen es porque hay un público que les gusta, yo que sé, les gusta, por ejemplo, esto, ¿no? Y si Dusman me dice que no le gusta, no le creo. Es un buen personaje, es potente, pero mire esa exageración de cuerpo, o sea, Dusman, por favor. Y nadie habla, por ejemplo, como dice Crimson, que está mejorando los modelos. Por ejemplo, acá a Rico se le ve haciendo unos movimientos y los gestos faciales muy buenos. Así que no es que si están poniendo waifus y ya. Aunque hay casos en que sí, ¿no? Tenemos por ejemplo, ¿no? Tron, que es otra humana. No, ese no es Tron, pero creo que es en temporada de... esto no estaba animado de sacarlos tampoco, así que ni tiré por estos gachas. Son 0 y ni Rockman, la segunda armadura, pero si se dan cuenta aquí dice SD, es Super Deformer. ¿Por qué? Porque estos se hicieron así un poco infantil por el Día del Niño, para con conmemoración. No los quisiera. Y sí hacen fanservice, ¿ya? Porque hay gente que les gusta ver esto, ¿no?
ese es un traje de sí, ¿no? Con el que vas a la playa y todo. Eh, aunque el de Ciel no parece un traje de baño, me parece una armadura. Para mí es no sé, se parece a, ahora que me doy cuenta, Bombón, de las chicas superpoderosas. Y el peor pesadilla de Dustman es Zero con doble espada y con doble Z. Ahora que me doy cuenta, ya no puedo decir nada de que tiene pechos o nada. No le puedo decir la rubia porque no tiene ya. No sale el personaje masculino de la saga ZX Advance. Mira, es donde se pasaron con esa chica, ese acá, que es un evento que acaba de salir hace poco. O sea, ¿qué es eso? Eso ya no tapa nada. Baja un poco más y no ponen tela. Que no había tela por ahí. Tremenda falda que tiene con cadenas y un bastón. O sea, aquí le haces un zoom y ya prácticamente no hay nada. Y tiene tijeras, no entiendo. Y el bastón de béisbol, esa también. Como no he visto que me saliera, traté que me saliera, no me salió. Las Chava Armor, esas también, aunque no me gustan los personajes con temática, me hubiera gustado que me salga. ¿No? Esta armadura de X. Y bueno, el consejo que les puedo dar es no gasten mucho sus diamantes. Ya, bien, acá por ejemplo revisen siempre su buzón porque les llegan premios, ¿no? Abrimos, ¿ves? Me llegan moneditas. Y esas moneditas les recomiendo lanzar en esos banners para juntar y luego canjear arma o personaje con esas monedas. En la arena no lo he hecho estos días, pero aquí son para que hagas todo esto, ves estos números de acá, ¿no? Para simplificártelo, haz 50 batallas y consigues todo esto. Y está bien, ¿por qué? Porque con esta puedes aumentar una estrella tus cartas de las cartas de rango A, ¿no? Te puede salir una carta de rango A especial o una que ya tengas, pero le subes una estrella con esto, aumenta el rango. Y en diario, ¿no? Tienes, por ejemplo, mira, que obtuve monedas, bueno, estas para hacer armaduras. Sí, una armadura general es para el personaje 20 gemas y para mejorar el arma, y entrar siempre en la arena y hacer esas misiones. Esto no puedo acabar, o sea, esto si te pones con muchas ganas lo acabas en media hora tal vez. Creo que también tengo que reclamar uno acá. Ah, mira, me salió esto, dice para ir a la store de la parte de arena y cambiarlo por objetos, varios objetos. La tienda es un lugar donde solamente vas cuando tienes algo que puedes canjear. La misión, como les dije, les recomiendo hacer estas que son
ejemplo, este del elevador Jacob es bien fácil. Y esto que estamos en evento, acá, bueno, por ejemplo dice diario usa no, que en el día utilices el arma, ¿no? La pistola triangular y completes un modo historia, una misión en modo historia. Esta también, y estas moneditas que te dan las puedes juntar para luego canjearlos por armas. Aquí ya este evento ya acabó. Todavía lo mantienen, creo que es por si es que se te olvidó reclamar tus recompensas. Por ejemplo, si las aquí no funca. Y bueno, aquí está cuando comienzas a pelear y ganar puntos en este Kill Boss, ¿no? Ganas, ¿no? Vas a ganar bastantes partecitas de X4, metales. Esta carta, una nomás. ¿En qué puesto quedé? Quedé en el 124, entonces me van a dar... ¿Qué me van a dar? Nada. Ahí estoy acá. Me van a dar otra carta de esta aquí, que es Omega. Entonces ya no tengo nada que recoger. El evento ya terminó. Estaba jugando con Bass, ¿por qué? Porque aquí tu poder aumenta cuando utilizas los personajes, porque hay 6 cosas. Por ejemplo, con el personaje que más juego. ¿Dónde está el personaje con el que juego más? Como en mi segunda cuenta no me salió mira, solo necesitas completar 100 100 niveles, pero yo voy jugando con él 1162 veces. Entonces luego desbloquear 5 habilidades pasivas. Cuando es un personaje de rango S, para desbloquear las 5 habilidades pasivas debe tener las 5 estrellas. ¿Ves? Y aquí mira, esa se completa con esta porque se incrementa las 5 estrellas, que tenga un rango de 5 estrellas el personaje. Es este logro de acá. Juega 100 veces. Obtenerlo ya es un logro. Mira, dice, completa la arena 100 veces. Las 100 veces yo voy 949 veces usando este personaje. Y la otra es que tengas que tengas 40 en el nivel de habilidad. Entonces yo ya voy por el 79 porque es como mi personaje main, principal. Y por eso a Bass, como recién me ha salido Bass o Forte, ¿ves? Lo estaba jugando para que... ¿Por qué? Porque al rellenarlo esto aumenta el poder en la galería de personajes, y al aumentar el nivel de la galería, que ahora es 121, aumenta tu ataque, tu HP y tu defensa. Igual con las armas, tienes que utilizarlas, por ejemplo, ¿no? Esa es la Shadow Buster, creo, sí. No, espérate. Shadow Blade Buster, ya. Obtenerla es un logro. Jugar 100 veces también. Llevarla a nivel 80. Que tenga 5 estrellas. Y investigarlo 40 veces. Y también jugar 100 veces en las batallas. Entonces, eso es lo que tienen que hacer para que aumenten aquí el total del poder, ¿no? Y qué más les puedo decir, a ver, ahora hay un evento actualmente, es
¿no? No, hoy día lo acabo de ver, no lo he jugado. Y cuando vayan a hacer un evento, entran acá donde dice reglas, porque aquí te ganas un bono de, por ejemplo, adquieres más puntos de evento, un 40% más si tienes esos personajes o estos personajes. Tengo esta arma y esta arma, así que puedo hacer ganar 20, pero ninguno de estos personajes, así que bueno, tengo 0. Y con él y esta arma también más bueno. Y también haces más daño, causas más daño. Esta experiencia que obtienes acá siempre es recomendable que la dificultad lo juegues. Miren, yo tengo S, B, luego 3S, A. Es mejor que tengas S y luego ya puedes saltarte la misión y vas a recibir la misma cantidad de experiencia. Esa experiencia es esta de acá, para que subas de nivel. Esta es la energía que se gasta, por ejemplo, en, no sé, entro acá a estos son los jefes que ya venciste. Puedes pelear con ellos otra vez o simplemente hacer aquí y te da experiencia y se gasta un poco. Y no te dan tanta experiencia cuando lo habilitas. Por ejemplo, este se habilita en el nivel 150 y la primera vez que lo vences sí te da una cantidad de experiencia regular. Esto me encanta porque es como una especie de un panel donde a medida que, o sea, primero tienes que seleccionar unos personajes y dependiendo de los personajes y armas que selecciones se abre tienes el puntos de exploración, de acción, de combate. Y después vas acá y ves. Y bueno, la primera parte del tutorial, nos vemos en la siguiente. Adiós.